Estamos con nuestros invitados hablando de lo que será mañana un día importante, clave en el Congreso de la República, la elección del Defensor del Pueblo, los directores del BCR y sobre todo los magistrados del TC. Hugo Guerra tenía una opinión sobre lo que acaba de decir precisamente el congresista Eguren, que lo más probable es que desde el oficialismo lo que se pretenda, y ya vendrá la respuesta de Omar Chejade también, es deslegitimar, desprestigiar la institucionalidad, boicotear esta elección, que no se pongan de acuerdo. ¿Tú qué piensas? En lo esencial coincido con el congresista Eguren, porque hay todo un contexto que no es para nada favorable. Estamos frente a un gobierno que, en primer lugar, ha criticado muy duramente, pero de manera innecesaria, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque el Defensor del Pueblo mantiene una posición legítima en contra de la llamada reelección conyugal, o porque hace observaciones a la ley del servicio militar. Decirle y recordarle, es usted precario, con lo cual le está connotando, usted no tiene autoridad para emitir un pronunciamiento. La posibilidad misma de la reelección, en este caso por vía conyugal, es algo que afecta la institucionalidad democrática. Pero luego, también me llama la atención que todo esto se da en momentos en que hay un comentario insistente sobre la eventual aprobación de una ley que pudiera afectar a la libertad de prensa y de expresión, con un seminario en el Congreso que curiosamente va a contar con la presencia del presidente de la República, cuando el presidente no va sino el 28 de julio. Pero adicionalmente a eso, tenemos una serie de otras posiciones gubernamentales que afectan la institucionalidad del propio Congreso de la República, donde tiene una mayoría relativa a través de sus aliados y que no ejerce liderazgo. Se están sentando las bases para minar el sistema democrático tal como lo entendemos y encontrar justificaciones. Una perla más, si queremos verlo desde este punto de vista. También se va a producir un debate sobre las instituciones de la Defensoría, Tribunal Constitucional y Banco Central, en medio de la denuncia más grave, ya que ahora tenemos al congresista Yeudecino, sobre persecución a la oposición, métodos policíacos o de espionaje contra opositores. Por eso es que yo tengo mucho escepticismo de que mañana se pueda avanzar realmente por encima de lo que, una vez más, me parece, desde el punto de vista de la teoría del derecho y de la teoría constitucional, impecable del lado del congresista Chejade. ¿Qué tendría que decir el congresista Chejade? Agradeciendo las palabras de Hugo, lo que yo quiero decir es que, en primer lugar, no existe constitucionalmente ni reelección conyugal ni pareja presidencial. ¿Y por qué no lo precisa el presidente? El único presidente que gobierna en el país es el presidente Ollanta Humala, el único jefe de Estado es Ollanta Humala, no hay más. No existe pareja presidencial jurídicamente, ni mucho menos reelección conyugal. Hugo le ha hecho una pregunta. ¿Por qué esto no lo precisa el presidente y permite que incluso su popularidad, su aceptación, pero también la economía se afecte? Porque el presidente Ollanta Humala, incluso la señora primera dama ya lo han dicho, no solamente no está en la agenda, sino es un supuesto negado. Lo que yo quiero decir es que no es cierto tampoco que en esta supuesta lógica, digamos, de una supuesta reelección conyugal, derive en boicotear o sabotear el Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque en esa lógica, digamos, cerrada, en ese supuesto negado, esa decisión no la definiría finalmente el Tribunal Constitucional, sino el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no tendría sentido... Pero se podría apelar finalmente ante el Tribunal Constitucional. Sí, pero un procedimiento control procedimiento, digamos, de acción de garantía que comenzaría no en el Tribunal Constitucional, sino que los abogados sabemos que esto comenzaría en un juez constitucional de primera instancia, luego en Corte Superior y luego en TC, demoraría meses. Y las elecciones o los comicios generales ya habrían terminado, serían hechos consumados. Por lo tanto, no tiene nada que ver que... a veces puede haber el proceso ahí alguien teóricamente pero ¿no? vía control difuso es el jurado finalmente quien definiría
si es constitucional o no la candidatura de determinada persona. Ahora, a nosotros nos conviene, a todos los congresistas acá presentes y los que están en el Parlamento, nos conviene la elección de los miembros del TC y los miembros de el miembro de la Defensoría del Pueblo y la del BCR. O sea, nos daña a nosotros. Y hemos visto que el presidente Ollanta Humala es absolutamente respetuoso de la división de poderes y la autonomía del Congreso de la República. O sea, no hay un avasallamiento por parte del presidente Ollanta, ni por ningún funcionario del Ejecutivo, por parte de las funciones que tiene el presidente Isla o que tenemos los congresistas de la República. Nosotros somos los primeros interesados, Jaime, que se elijan a las altas funcionarios del Estado. Qué bueno. A ver, pero vamos a comentar algo de la entrevista, y ahí vamos con el congresista Simón, hacemos una nueva ronda. La entrevista al País del presidente Ollanta Humala. Él ha dicho varias cosas, ha hablado de economía, ha hablado de los recelos de los inversionistas, de la reforma del Estado, la ley del servicio civil, de la pobreza, pero ha hecho énfasis en la izquierda, sus antiguos aliados, a los que ha calificado de soberbios, de acartonados, y que, ha dicho el propio presidente, apenas aguantaron 6 meses en el gobierno, se salieron y ahora están con la derecha. Así ha dicho el presidente, extrañamente, y se ha reído además. Hay un mensaje tranquilizador, más allá de lo dicho sobre la izquierda, sobre todo para el empresariado y los inversionistas, cuando dice que el Perú no se alineará con el ALBA. Congresista Simón. Solamente permíteme un par de segunditos. No solamente miremos la responsabilidad o la irresponsabilidad del gobierno con respecto al Tribunal Constitucional, sino lo más peligroso, que se junte el gobierno con el fujimorismo que tiene mayoría y digan tanto para ti, tanto para allá y se acabó. Pero están ahora un poco enfrentados, ¿no? No lo sé, pero a la hora de hacer negocio, porque eso es un negocio, caramba, lo reitero, grave. gravísimo. A ver, ya viene el descargo de Omar Chejade. Omar Chejade está respondiendo todo. Pero vamos con la entrevista al País. Yo creo que el presidente a veces, haciendo un buen gobierno, porque hasta la hora yo creo que el país está tranquilo, está haciendo buen gobierno, no ha pateado el tablero, la política económica se mantiene bien, la inclusión social es interesante, yo he estado viajando por algunos lugares y está llegando, pero sin embargo hay exabruptos, ¿no es cierto? Sí hay responsabilidad de la izquierda debió esperar un poco, pero Humala se equivoca, porque los sectores de derecha no están con un presidente, están con todos los presidentes. Si mañana hubiera reelección, no va a haber nada. Pues, si hubiera reelección... ¿Conyugal? O como quieras, si lo hubiera, ¿no es cierto? ¿Por quién cree que van a apostar los empresarios? ¿Por Alan García, por PPK o por Humala? La derecha va a apostar por los 3 primeros, no por Humala o por nadie. Y evidentemente la izquierda no va a apostar por ellos. Entonces el presidente Humala no debe maltratar a la izquierda, a pesar de que la izquierda provoca constantemente, en algunos momentos. Sin embargo, yo creo que él debe hacer todos los esfuerzos de tender puentes para todo lado. En este país se necesita la izquierda, por supuesto. Una izquierda democrática, una izquierda que puede estar en oposición, pero sin llegar a la patada. Yo creo que, yo te lo digo, yo conversé con Javier Díaz Canseco. Antes de la ruptura, conversé con él y le dije, oye, espérense un poco, ayuden. Así la derecha tiene la capacidad, así lo golpeen, de rodear y convencer. Usted tiene que tener la capacidad de escuchar, de ayudar y equilibrar. Ahora, como dijiste, Uren, el presidente insiste, o no sé si esta entrevista se hizo antes de ver la dimensión de las revueltas en Brasil, pero insiste en calificar como ejemplo el gobierno de Lula, cuando creo que está más claro que lo que estamos viendo en el Brasil es la cosecha del mensalao, de la corrupción y de este modelo asistencialista que en realidad no era la panacea como se estaba diciendo. ¿Qué hubiera pasado si Lula venía 2 semanas después y se encontraba con todo este tremendo embrollo, este escándalo, esta situación terrible que estaba viviendo Brasil? ¿Es un ejemplo Brasil? En absoluto. En todo caso, el Perú es un buen ejemplo. Y si alguien tendría que comparar Perú-Brasil, de lejos, el modelo peruano ha tenido muchísimos más buenos resultados
que lo que se ha hecho en Brasil. Ahora, si eso te parece grave, Jaime, más grave obviamente es el calificativo que dio Ollanta a Hugo Chávez, que Hugo Chávez era un ejemplo a seguir. Entonces eso sí ya... Ahora, con esta declaración trata de abrirse un poco, ¿no? Porque sí, es que tenemos siempre este doble discurso muy frecuente, muy permanente, a través del cual no llegamos, o el país no llega a generar plena convicción del parece presidente una escopeta Ollanta. de 2 cañones, ¿no? No genera confianza plena, permanente, constante. ¿No? Y el otro factor de la señora Nadine, más allá que unos digan que va a postular, no va a postular, de reelección de la pareja, la fórmula que fuese, yo siempre voy, y los peruanos vamos y seguramente nos van a seguir en una lógica muy simple. Todo tiene que tener una explicación lógica, razonable, razonada. Y en ese tema, siendo el factor Nadine Heredia un elemento corrosivo, permanente y sistemático, o sea, si se fortalece el servicio de inteligencia en un escenario sin la señora Nadine y su pretensión de reelección, todos seríamos felices. Ya era hora de fortalecer el servicio de inteligencia para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, lavado de activos, etc. Pero con este factor se genera división, se genera enfrentamiento, se genera desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿por qué, siendo eso tan obvio, tan claro y tan evidente en las encuestas, por qué el presidente no zanja el tema? ¿Cuál podría ser la razón lógica, racional? No que no esté en la agenda. O sea, discúlpeme, y con todo respeto, ¿no? Pero son tonteras. Hay un factor que está haciendo daño al gobierno, le está haciendo daño al país. ¿Por qué no se resuelve cuando puede tomar 10 segundos? La señora Nadine, mi esposa, no va a postular el 2016. Se acabó la historia y el país comienza a reencontrarse. Hugo, algo muy breve. Yo sostengo que, desgraciadamente, como dice Alfredo Barnechea, el Perú es una república embrujada. Cada vez que estamos, es una linda frase, porque cada vez que estamos yendo bien, nos dedicamos nosotros mismos como sociedad, y ustedes sobre todo como clase política, a pegarse de tiros en los pies. Claro. En este momento el gran problema, ¿cuál es? Se ha perdido en gran medida la credibilidad en el gobierno del presidente Humala. Un gobierno que esencialmente no ha hecho nada indebido, esencialmente, pero no hay credibilidad, no solamente por el tema de la eventual reelección conyugal, como ha sido bautizada, sino por todos los mensajes equivocados. Pensemos, sin embargo, de manera positiva, y se lo preguntaremos a Omar, ¿por qué el presidente no anuncia ahora, pronto, en Fiestas Patrias, en su mensaje, una nueva hoja de ruta donde vuelva a precisar las cosas y asuma un compromiso dejando de lado todas estas incertidumbres? Creo que es la única salida. Necesitamos el liderazgo del gobierno y necesitamos el liderazgo además en vísperas de la sentencia de La Haya, sin traer un tema para vincularlo a otro, pero esto es el buen momento. La respuesta de Omar Chejani. El presidente Ollanta Humala ha demostrado en estos casi 2 años de gobierno que es respetuoso de la Constitución Política del Estado de Derecho, de la libertad de prensa. Está siguiendo la hoja de ruta y nos alegra que, y la división de poderes, que Yude Simón haya reconocido que el gobierno está haciendo un buen gobierno, una buena gestión, y que haya llegado a los lugares más inhóspitos y más vulnerables con la inclusión social, con los programas sociales. Y en eso, el presidente, cuando en algún momento alabó la gestión de Lula da Silva, es porque Lula terminó con 80% de aprobación, justamente porque hubo inclusión social. Con un poco de fantasía, ¿no? Pero hubo inclusión social. Estamos hablando del gobierno de Lula, no de Dilma Rousseff en todo caso. Dilma, Lula. Pero Lula es Dilma, con 80% durante varios años de aprobación, porque efectivamente hubo inclusión social, hubo un programa de redistribución social, como dando propina a la redistribución de la riqueza. Pero en todo caso, nosotros creemos que el presidente... Pero ese modelo no funciona porque está ahí la consecuencia de... Para responder la pregunta que ha hecho de Hugo y de Juan Carlos. Cuando el presidente Ollanta Humala y la primera dama dicen que no está en agenda, y cuando la señora ministra de la Mujer dice que es una candidatura negada, debemos entender que la señora Heredia no va a participar en las elecciones, porque también
la opinión pública no le pregunta al doctor García y le exige respuestas sobre su candidatura del 2016, o también del señor Toledo, de la señora Keiko. O sea, hay una obsesión contra la señora Heredia. Que están en el poder, pues. No, pues, pero ya se ha dicho que no está en la agenda y que es una candidatura negada. ¿Qué más puede decir el presidente de la República? No estar en agenda no significa que no lo va a hacer. Es un tema de convicción Una democrática. agenda Se ha hablado de día una a día. candidatura, Jaime, una candidatura negada. Cuando es una candidatura negada, cuando lo ha hablado la señora Jara, ministra de la Mujer, debemos reconocer de que la señora Heredia, a mi entender, no va a participar en las elecciones. Ahora, el presidente Ollanta Humala ha demostrado en todo este tiempo que está siguiendo la hoja de ruta tal cual se comprometió como líder de la Concertación Nacional a partir de la segunda vuelta y que va a respetar esa hoja de ruta hasta el final. Muy bien, esperemos que mañana pues haya consenso, les deseamos lo mejor, por favor, cabeza fría, pensar en el país que necesita que se cubran esas plazas con profesionales de primer nivel y no necesariamente con personas que tengan, ¿no?, una conexión político, interesada, partidaria, como lo ha denunciado el congresista Simón, que ya esas cosas se ven mal, ¿no? Tiene que haber desprendimiento por Tiene parte que de la haber comisión que se ha desprendimiento de nombrado todos. y de todo el Congreso, efectivamente. Pero, Jaime, y eso también para que después no haya confusiones y malos entendidos. La Constitución le ha dado al órgano político por excelencia, y político democrático es el Congreso. No se pretenda que no sea una decisión política la que se toma. Ojo, lo que pasa es que no desacreditemos la política, ni los partidos, ni la legitimidad de ser militante de un partido. Eso no te resta, eso te suma en un sistema democrático. Pero sin intereses subalternos, ¿no? Intereses subalternos. El negociar no puede ser tampoco parte de la política, ¿no? Juan Carlos Seguren, Yehude Simón, Omar Gracias, Chejade, Jaime, gracias. y el distinguido analista Hugo Guerra, a propósito de lo que, repito, debe pasar mañana, debe haber un consenso para elegir al defensor del pueblo finalmente, a los magistrados del TC y a los directores del Banco Central de Reserva. Que Dios los ilumine, señores. 8:07, Claudia.